Giacobbe, analista de opinión, trabajó sobre este tema con la gente, consultando el tema del aborto. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bien, gracias por estar con nosotros. Jorge, contame un poco, ¿qué le salieron a preguntar a la gente sobre el tema del aborto? ¿Cuál es su posición respecto de la ley del aborto? A favor o en contra, digamos, una situación binaria. Y los resultados fueron sorprendentes, sobre todo, Fernando, comparándolos con cuál era el clima de opinión pública hace un año y medio o hace dos. Ahí estamos viendo en la placa los resultados. El 26,7%, casi el 27% de los encuestados dice estar a favor de que la ley sea aprobada, y el 60%, Fernando, dice que está en contra de que la ley sea aprobada. Me sorprende muchísimo, ¿eh? Claro, nosotros también nos sorprendió muchísimo, porque pensamos que iba a estar muchísimo más parejo, digamos. Como pensamos que el clima político dentro del sistema político es el mismo que hace 2 años, pensamos también que la opinión pública podía estar más cerca que hace 2 años de sus posiciones iniciales. Y sin embargo, cambió radicalmente, Fernando, muy radicalmente. Ahora, ¿qué crees que hay detrás de estos números? ¿Hay otra respuesta que no es concreta a la de la pregunta? Mira, yo creo que influyen varias cosas. En primera medida, sabemos por el corte de los números que la discusión se partidizó de una manera diferente a la primera vuelta de la discusión. Porque escuchá esto, entre peronistas, entre personas que se definen peronistas, este 27% pasa a ser 40%. Y entre personas que se definen kirchneristas pasa a ser 50%. Claro. ¿Okay? Y es muy bajo en todo el resto y también en los independientes, apolíticos y apartidarios. Con lo cual, creo que esta vez un partido se apropió de la bandera y lastimó al resto de la población. Me parece también que cambió el entusiasmo, Fernando, el entusiasmo cambió de lado. Cuando los verdes irrumpieron y le plantearon este tema a la opinión pública, lo hicieron con entusiasmo, lo hicieron con alegría, con banderas, con pañuelos, con colores, con brillantina en la cara, Fernando. Había alegría, ¿ok? Esa alegría la terminaron convirtiendo en una comunicación muy filosa, en una comunicación muy provocativa. Hoy por hoy, en vez de la alegría, vos tenés a gente pisando muñecos de bebés en la plaza del Congreso o chicas pintando en las paredes, hoy me desayuné un feto. Entonces cambiaron en términos comunicacionales hacia la radicalización. Eso me parece que hirió también a una parte de la opinión pública. Y los celestes, que al principio estaban como en el oprobio, digamos, contra las cuerdas, sin saber cómo reaccionar, con cierto nivel de vergüenza de pensar lo que pensaban, finalmente salieron de esa posición y dieron el debate con argumentos y emparejaron mucho más la cuestión. Ahora, otra de las cosas... Jorge, detrás de estos números, o sea que lo que hay también es un rechazo a una ley oficialista, para entenderlo de alguna manera. O sea, dentro de ese 60%, evidentemente hay mucho que tal vez está de acuerdo con el fondo del proyecto, pero por ser una ley del kirchnerismo quiere que no se apruebe. Hay gente que le molesta que sea una ley del kirchnerismo, hay gente que le molesta que los que iban ganando se pasaran de rosca en lo comunicacional, hay gente también que dice, Fernando, y esto es interesante, que no es el momento, para esta discusión en el medio de la pandemia, en el medio de una crisis económica, de un nivel de angustia social enorme, creen que esto es inconveniente. Y me parece también que la discusión se complejizó respecto de hace 2 años atrás. Cuando recién apareció la idea de la ley, es como que la tenías que comprar por un combo, todo sí o todo no. Cuando los celestes salieron a dar el debate y todos los argentinos empezamos a desgranar el contenido de la ley, hay mucha gente, fíjate, que la imputa por partes. Es decir, que no está de acuerdo, por ejemplo, con el rol que le toca al hombre, o no está de acuerdo con que el aborto sea gratuito en particular, o no está de acuerdo con la cuestión de la objeción de conciencia. Y entonces la imputa toda porque en realidad está en desacuerdo con una parte. Ahora, Jorge, yendo 2 años atrás, quizás tenés memoria o quizás hicieron algún relevamiento en ese momento, cuando le impulsa el propio gobierno de Mauricio Macri, aún con Mauricio Macri en desacuerdo con esta ley, ¿cómo eran los números? ¿Cómo era la situación? Porque hoy se lee, por lo menos, de que 6 de cada 10 un poco están en contra de una ley que creen impulsa Alberto Fernández, cuando en su momento también le impulsó el macrismo. Mira, cuando el macrismo la impulsó, todo el sistema político se quebró, porque en cada uno de los partidos hubo una discusión interna y hubo diputados y senadores que votaron para un lado y para el otro. Yo te diría que en ese momento la situación se politizó, pero no se partidizó. Sí. ¿Ok? Me parece importante ese elemento, que Macri la mandaba para adelante, pero todos sabíamos que en realidad estaba en contra. Y entonces, de alguna manera,
la configuración terminó en términos de opinión pública muy pareja. Yo digo 50-50 cuando en realidad era 45-45 y había un 10% de la opinión pública que también se negaba a opinar o no tenía una decisión, ¿ok? Pero era mucho más parejo, no estaba desbalanceado como ahora. Bien. Te hago una pregunta. ¿Hombres, mujeres, los tenés identificados entre los valores de opinión? Sí, y hay datos muy interesantes, Fernando. Las mujeres son apenas más verdes, 1% más verdes que los hombres. Las edades jóvenes de 16 a 30 también, 1% más verde que el resto de las edades, es decir, no hay una diferencia ahí muy grande. Sí hay diferencias por ingresos y también hay diferencias por estudios. Cuanto más ingresos, más verde, cuanto más estudio, más verde, y por último, esto es interesantísimo, por provincias la diferencia es brutal, porque el único lugar donde el sí gana, donde el verde gana, es en la ciudad de Buenos Aires. ¿En el resto no gana? No, el resto no gana. Con lo cual, el corazón del verde es mujer, joven, de ingresos altos, de estudios altos y urbana. Ese es el medio. Exactamente. Contame una cosa, Jorge, ¿hicieron relevamiento de imagen de políticos últimamente? Hicimos de imagen de políticos, te diría que esto es muy llamativo también, porque están muy estables hace 2 meses. La imagen de Alberto, la imagen de Larreta, la imagen de Macri, la imagen de Cristina, no cambia hace 2 meses y medio, como si los argentinos ya hubiéramos discutido todo lo que teníamos que discutir y estamos en las últimas posiciones, que en las elecciones van a repercutir en esos números que estamos viendo en la placa. Sí. ¿Cuál es la posición frente a las próximas elecciones legislativas? Casi el 28% de los encuestados quiere que el Frente de Todos gane las elecciones y el 50% quiere que pierda las elecciones. Si repartimos el 20% restante que no se decide, yo creo que vamos a terminar teniendo un kirchnerismo en 35 puntos nacionales, que por supuesto en todas las provincias va a asumir un valor diferente, porque en Formosa va a ser una cosa y en la Ciudad de Buenos Aires otra, y el resto va a ser oposición, que también veremos cómo se atomiza, ¿no? Cómo se astilla. Bien. Jorge, gracias, un placer como siempre. Un abrazo. Jorge Giacobbe, analista de opinión. Vamos contigo, Laje, a la información internacional. Hubo una